Conductismo, presentado por Ibarra Hidalgo Michel Caregui, Salas Romero Laura Ivette, Pascual San Agustín Verónica, Martínez Rodríguez Laura Gavina. El conductismo es una corriente de la psicología que se centra en el estudio de las leyes comunes que determinan el comportamiento humano y animal. En su origen, el conductismo tradicional deja de lado lo intrapsíquico para focalizarse en la conducta observable, es decir, prioriza el objetivo por encima del subjetivo. Esto opone al conductismo planteamientos previos como los psicodinamios y los fenomenológicos. De hecho, desde la perspectiva conductista, aquellos que solemos entender como mente o vida mental es tan solo una abstracción de lo que realmente debería estudiar la psicología. Los vínculos entre estímulos y respuesta en contextos determinados. El comportamiento, por tanto, no depende principalmente de fenómenos internos, como los instintos o los pensamientos, sino más bien del entorno, y no podemos separar ni la conducta ni el aprendizaje del contexto en que se tiene lugar. Conceptos básicos del conductismo. 1. Estímulo. Este término se refiere a cualquier señal, información o evento que procede una reacción, respuesta de un organismo. 2. Respuesta. Cualquier conducta de un organismo que surge como reacción a un estímulo. 3. Condicionamiento. El condicionamiento es un tipo de aprendizaje derivado de la asociación entre estímulos y respuestas. 4. Refuerzo. Un refuerzo es cualquier consecuencia de una conducta que aumenta la probabilidad de que ésta vuelva a darse. 5. Opuesto del refuerzo. Consecuencia de una conducta que disminuye la probabilidad de que vuelva a darse. Tipos de conductismo. Desde el nacimiento del conductismo han sido muchos los avances que se han producido y diversos los autores que han trabajado a partir de él, ofreciendo distintas perspectivas y subtipos de conductismo. Conductismo clásico de Watson. El conductismo clásico es el formulado por John B. Watson, influido entre otros aspectos por los trabajos de Pavlov y Thorndike. En este tipo de conductismo, los estudios se centran en la vinculación entre estímulos y respuestas, siendo especialmente importante en el tratamiento de las fobias. Considera que la mente no es observable ni analizable, sino una caja negra que no tener en cuenta. En algunos casos se negaba su existencia o importancia real, y siendo la conducta lo único que puede analizarse de forma objetiva. Lo que determina la conducta es el ambiente y los estímulos. Para el conductismo clásico, el sujeto es un ser pasivo y reactivo, que actúa a través del aprendizaje de asociaciones. Conductismo radical de Skinner. Otro de los tipos de conductismos, y uno de los más importantes y reconocidos junto con el de Watson, es el conductismo radical de B. F. Skinner. Este autor consideraba que la conducta no podía entenderse únicamente a través de procesos de condicionamiento simple. A pesar de que el organismo actúa para adaptarse a lo bueno y a lo malo, Skinner propuso que la explicación de la conducta estaba más ligada a la percepción de las consecuencias de nuestras acciones. Interconductismo o el conductismo de campo de Cantor. Semejante al conductismo radical, se diferencia de él en que considera la conducta como una interacción en vez de interpretarla como una simple respuesta. La conducta permite que el sujeto y el entorno se relacionen y son interdependientes, siendo dicha interacción lo que se debe estudiar. El conductismo intencional o proposicional de Tolman. Edward C. Tolman establece que otro de los tipos de conductismo, en esta ocasión proponiendo que toda conducta está compuesta por acciones que terminan dirigiendo al individuo hacia un objetivo. La conducta es propositiva y no una secuencia aprendida. También propone que establecemos mapas cognitivos con el fin de lograr dichos objetivos y los utilizados como mecanismos de aprendizaje. En este tipo de conductismo empiezan a verse elementos que tienen en cuenta los propósitos mentales como la intencionalidad. De hecho, algunos lo consideran el primer cognitivista. El conductismo deductivo de Hull. Carl Hull propone una visión funcional de la conducta. La conducta y el aprendizaje son
entendidos como una manera de sobrevivir al medio. Este se explica a partir de la información de hábitos a partir de los cuales satisfacer o reducir los impulsos del sujeto para tener un papel cada vez más activo. Conductismo teológico de Ratching. Esta rama del conductismo establece la conducta como algo positivo, dirigido a un fin, y que se realiza a través del tiempo. Howard Ratching considera que la mente es la manera de funcionar del cuerpo, no algo interno, y las ideas una conducta elaborada a través del tiempo. Destaca la idea del marco temporal de un suceso, su pasado, presente y futuro. También considera que la conducta ocurre antes de reforzados, observando que el afecto ocurre antes de la causa. La conducta es el efecto del deseo de comer. Conductismo teórico de Shandon. El conductismo teórico es un tipo de conductismo en el que la conducta se concibe como acción derivada de las variables ambientales y también las biológicas. No considera los procesos cognitivos como comportamiento, sino como un mecanismo teórico que únicamente tiene como función gestionar estados que vinculen conducta y entorno. Se trata de una aproximación más cognitivista y biologista que la mayor parte de variantes del conductismo. Conductismo psicológico de Stark. Este tipo de conductismo destaca que por presentar el concepto de repertorios básicos de conducta, los cuales se elaboran a lo largo del aprendizaje y el desarrollo de manera acumulativa. También resulta representativo el hecho de que le da importancia a los factores emocionales en la conducta y aprendizaje. Conductismo biológico de Timberlake. Este tipo de conductismo destaca por su búsqueda de explicaciones a la conducta y el aprendizaje a partir de una visión ecológica de las mismas. Para William Timberlake, la conducta está vinculada al contexto en el que se desarrolla el sujeto y tiene un origen biológico que nos predispone a sentir y actuar de determinada manera. Contextualismo funcional de Hayes. Este autor centra su perspectiva en la conducta verbal, es decir, en el lenguaje. Este sirve como elemento intermedio entre la conducta y el entorno de Stephen Hayes. También propone la necesidad de investigar los fenómenos mentales. Si se quiere entender la conducta, también trabaja los aspectos con la influencia de las reglas en el comportamiento. Autores del conductismo. El conductismo, según John B. Watson, es el estudio experimental, objeto y natural de la conducta, excluyendo la conciencia y la introspección. Para Burns Frederick Skinner, el conductismo es una filosofía de la ciencia de la conducta. Definió varios aspectos esenciales de su objeto del estudio y, a diferencia de Watson, se centró en describir las leyes generales que rigen las conductas. Jacob Robert Cantor define el conductismo como una renuncia de doctrinas del alma, la mente y la conciencia. Definición de conductismo: es el estudio que puede observar y medir. Su teoría está basada en que un estímulo le sigue una respuesta, siendo este el resultado de la interacción entre el individuo y el medio.